Buen día. En esta presentación se hará la descripción del proyecto industrial referente al pan Bimbo. Los integrantes que representan esta exposición son Arostegui Camacho Daniela Berenice, Ferreira Núñez Kevin David, Hernández Osorio Perla Yasmín, Hernández Romero Oliver Josafat y Romano Parra Esmeralda. El objetivo del presente trabajo es conocer el proceso industrial por el cual se lleva a cabo la producción del pan Bimbo, aplicando los conocimientos adquiridos en el programa de Química 4 al desarrollo de diferentes etapas de la producción a nivel industrial. Estudio de mercado. En el estudio de mercado tenemos como objetivo principal situar al industrial en una posición real y clara de las posibilidades de venta del producto a fabricar. Por ello, a continuación les mencionaré algunos de los puntos más relevantes de este estudio. En la gráfica podemos observar que el grupo Bimbo aumentó sus ventas y utilidades a pesar de que el año 2020 fue complicado para la mayoría de las empresas por los efectos de la pandemia del COVID-19. El pan Bimbo tiene una mayor oferta debido a la variedad de su tamaño, introducción en el mercado, red de distribución, poder de mercadotecnia, pero sobre todo por la calidad, sabor y frescura que este ofrece. El pan Bimbo tiene una gran demanda contra la demás variedad de pan en México, debido a su variedad de presentación en tamaño, valor nutricional, sabor, suavidad, calidad, pero sobre todo al prestigio tradicional que este se ha ganado. La demanda de pan blanco en México es aproximadamente de 80,000 a 100,000 piezas diarias. Ahora hablemos de su mercado. El grupo Bimbo controla aproximadamente el 90% del mercado de pan para elaborar sándwich, lo que quiere decir que el tipo de estructura que este representa es un oligopolio, ya que es una empresa grande en el mercado y existen pocos competidores, y los pequeños competidores que suelen emerger son empresas que posteriormente son adquiridas por Bimbo. Riesgos de mercado. A pesar de su gran extensión en el mercado panificador, la compañía se encuentra expuesta a riesgos de tasa de interés, riesgos de tipo de cambio, así como riesgos de precios de algunos insumos. Hablando del perfil del consumidor objetivo, una de las ventajas competitivas más importantes para Bimbo es su capacidad de llegar a los puntos de venta más retirados. En México, Bimbo ha logrado colocar sus productos a un promedio de menos de 1 kilómetro de distancia de cada consumidor. Inclusive, en algunas ocasiones es más fácil encontrar el pan Bimbo blanco que bienes de primera necesidad como leche y tortillas. Materia prima. El principal insumo que utiliza Bimbo en los procesos productivos es la harina de trigo, que se adquiere principalmente de molinos locales. Harina de fuerza. La harina de fuerza es una harina que contiene más gluten que la harina normal. Esto le da una menor consistencia a las masas. Otros insumos que se utilizan son la leche, huevo, mantequilla, harina, azúcar y levadura. Energía. Grupo Bimbo dio a conocer que ha logrado que un 85% de sus actividades se realicen con energías renovables. Muestra de ello es el Parque Eólico Piedra Larga, que se encuentra ubicado en el municipio de Unión Hidalgo en el estado de Oaxaca, el cual cuenta con 45 aerogeneradores con una capacidad de 2 megawatts cada uno, teniendo una capacidad instalada total de 90 megawatts, que abastece el 70% de la energía eléctrica que se requiere para su operación en México. Otro proyecto con el que se trabaja desde el 2018 es el proyecto Bimbo Solar, el cual cuenta con 70 sistemas de paneles solares que abarcan una superficie de 150,000 metros cuadrados, que obtienen otro 15% de electricidad para su operación. La energía es consumida por amasadoras de pan, hornos, cortadoras de pan y empacadoras. No solo eso, ya que cuenta con más consumidores como es en el caso de las lámparas de iluminación. Servicios. Energía. Como ya había mencionado en el apartado anterior, con el parque eólico Piedra Larga, actualmente el 70% de la energía eléctrica que Bimbo utiliza en fábricas, oficinas y centros de distribución en México ya provienen de una fuente limpia y renovable. Combustible. El programa Transporte Limpio diseñado por la Semarnat busca que el transporte de carga y pasajes sea más eficiente, competitivo y amigable con el ambiente, para impulsar la reducción del consumo de combustible y emisiones del dióxido de carbono, por medio de la adopción de estrategias y tecnologías. Agua. Algunas acciones que se han implementado son 57 sistemas de recolección de agua de lluvia alrededor del mundo, 36 plantas purificadoras de aguas residuales a nivel global,
en donde 9 de cada 10 litros de aguas tratadas son utilizadas para el riego de áreas verdes, lavado de autos, entre otros. Todo esto permite, mediante un proceso amigable con el ambiente, reutilizar el agua residual. Servicios de mantenimiento. Mantenimiento preventivo. En las líneas de producción se encuentra personal que se encarga de limpiar los residuos que quedan sobre las máquinas y checar que termine de manera correcta el funcionamiento que realizan. Mantenimiento correctivo. Este tipo de mantenimiento no es muy común en Bimbo, debido a que tiene un estricto plan de mantenimiento que reduce en lo más mínimo cualquier imprevisto. Continuamos con los procesos de transformación, que es la parte donde se van a establecer los cambios tanto físicos como químicos que sufre la materia para su conservación. Las etapas principales del proceso de manera general son obtención de insumos, verificación de la materia prima, mezcla, dividido, moldeado, depositado en moldes, fermentación, horneado, enfriado, rebanado, aseguramiento de calidad y empaquetado. Ahora bien, clasificado de acuerdo a la estructura solicitada, tenemos a las operaciones unitarias, donde se van a establecer los cambios físicos que sufre la materia sin que se alteren sus propiedades químicas. Tenemos el mezclado, donde se transporta la materia prima al interior de la empresa y se introduce a una mezcladora. En esta parte del proceso la masa obtiene un aumento de temperatura debido a la naturaleza de la propia materia prima y a la fricción que se ejerce en la propia mezcladora. Continuamos con el dividido. La masa ya una vez mezclada pasa por una banda donde se va a dividir en piezas pequeñas de acuerdo a un peso específico, donde cada proporción de masa corresponderá a una barra de pan. Tenemos el moldeado. Es la parte donde se da la forma característica del pan para posteriormente ser horneado. Continuamos con el depositado en moldes. Las piezas de masa, ya una vez moldeadas, se introducen en moldes, que algo curioso que pudiera parecer muy obvio es que principalmente a esta etapa del proceso se le atribuye el nombre del pan, ya que como lo dice en esta etapa, se deposita en moldes y se llama pan de molde simplemente porque se hornea en moldes. Tenemos el enfriado. Esto es debido a que las levaduras necesitan tiempo para digerir los azúcares y de esta manera expulsar el CO2, cosa que hará que la masa aumente su tamaño. Tenemos el rebanado. Esto es una preparación para la empaquetación del producto. Continuamos con los procesos unitarios. Es la parte donde se dan las reacciones químicas o los cambios químicos. Tenemos la fermentación, donde se emplea calor y humedad mediante cámaras de fermentación. En esta parte destaca el trabajo de las levaduras, ya que pues, se comen a los azúcares para expulsar el CO2 que hace que la masa suba. Ahora bien, si nosotros queremos que la masa suba más, debemos de aumentar la concentración de azúcar para que las levaduras de alguna manera tengan más alimento y expulsen más CO2. Tenemos el horneado. El pan cuando está a 70 grados, las levaduras mueren, lo que provoca que termine de aumentar su tamaño. Y cuando está a 200 grados, se produce la caramelización, que es la parte donde se obtiene el aroma y el sabor característico del pan. Ahora bien, continuamos con las condiciones de operación. Tenemos del lado de las concentraciones la harina de fuerza. Ocupamos este tipo de harina al 57%. ¿Qué diferencia hay entre la harina de fuerza y una harina convencional? Pues que las concentraciones de gluten en este tipo de harina son superiores al 13%, además de que esta presenta mayor resistencia al ser moldeada. Y al ser el ingrediente mayoritario y el ingrediente con el cual no se puede llevar a cabo este proceso, este tipo de harina se expone a una prueba denominada prueba de harina de resistencia al aire. En dicha prueba se evalúan las condiciones de la harina y qué tanto se puede estirar sin que ésta se rompa. El instrumento utilizado es un alveógrafo. Tenemos los tiempos. De mezclado son 5 minutos, moldeado 1 minuto, horneado 20, enfriado 90 minutos y fermentación 1 hora o 60 minutos. En cuanto a la temperatura, se hornea a 220 grados, se deja enfriar a temperatura ambiente y la temperatura en la cámara de fermentación es a 42 grados. A la hora de llevar a cabo estos procesos de información, es importante tener en cuenta el cambio que se hace de materia y energía en cada proceso, con el objetivo de tener los datos específicos de gastos en la materia y buscar una forma de reducirlos.
Para elaborar el pan blanco es importante tener un buen control de los procesos, en específico la mezcla de entrada y el tiempo de fermentación. En el primero se cuenta la materia prima verificada, la cual engloba leche, harina, huevo, azúcar, manteca, levadura y agua, la cual debe estar a una temperatura de 22 grados Celsius para una homogenización y aumento de la mezcla. Aunado a esto se agrega ácido ascórbico como catalizador, causando una oxidación acelerada de la mezcla. Si no hay un buen control de este compuesto, el producto final no tendrá la textura demandada. También se involucran otras sustancias como el propionato de calcio, emulsionantes y mejorantes de harina. Sin embargo, el ácido ascórbico lleva un papel principal, pues el producto se ve afectado si hay un exceso, la cual causa una masa muy elástica. También carece de extensibilidad y el color es pálido. Ahora, si hay falta de este, la masa se pega a los moldes, existe una deficiencia de desarrollo en el horno y el color de la corteza tiende a rojizo. En cuanto a la fermentación, se inicia la ruptura de la molécula de glucosa, produciendo ácido pirúvico. Si no hay oxígeno disponible, la fermentación utiliza una sustancia orgánica para reducir el NADH a NAD+. Las levaduras presentes en el pan transforman el almidón en glucosa, el cual es el alimento de la levadura. El resto de los azúcares proporcionan sabor y calor al pan durante el horneado, donde también se evapora el alcohol. Se elimina el dióxido de carbono, cuyo funcionamiento es la inflamación de la masa por medio de la creación de burbujas. Cabe mencionar que también se libera calor del proceso de fermentación. En la sección de horneado es necesaria una temperatura de 70 grados Celsius, haciendo que el almidón adquiera una consistencia gelatinosa y se presente una penetración del agua. Posteriormente, a una temperatura de 200 grados Celsius, se deriva una reacción de caramelización y una pérdida de humedad. A la hora de enfriar el pan, es necesario que la máquina especializada tenga una potencia de 5 kilowatts, con el objetivo de producir 3.430 unidades por hora. Para la maquinaria encargada del rebanado, es necesaria una potencia de 4.000 kilowatts para una salida de 2.400 unidades por hora. Por último, en el empacado se requiere 9.5 kilowatts de entrada para tener 2.400 unidades por hora. Ahora bien, en cambio energético, como resultado se obtiene que una unidad de pan Bimbo blanco aporta 250 kilojoules, 58 kilocalorías, 0.6 gramos de grasas, 10 gramos de hidratos de carbono, 1.1 gramos de fibra alimentaria, 2.3 gramos de proteínas y 0.25 gramos de sal. Hablando del control de calidad, Bimbo se rige bajo ciertas verificaciones y normas de producción. Estas son la verificación de la materia prima, verificación especializada del pan, puntos de recepción a través de los sistemas de aduanas y verificación de producción. Al mismo tiempo, Bimbo cuenta con el sistema HACCP, por sus siglas en inglés, Análisis de Puntos Críticos de Control de Peligro. También cuenta con certificados que avalan las normas ISO 9002 e ISO 9001. Continuemos con el diagrama de flujo que nos muestra todo el proceso de transformación de la materia prima hasta el producto final. Cabe mencionar que la simbología presente está apegada a las normas ISO 9002 e ISO 9001 para la ilustración de cada etapa de fabricación. Y por último, contamos con el diagrama de bloques, el cual nos da una información más simplificada de todo el proceso de transformación. Bueno, como todos sabemos, la marca Bimbo es la empresa con más planificación del mundo en el sector del pan, por lo que todos sabemos que tiene una extensa línea de productos que todos hemos consumido por lo menos una vez, por lo que solo les mencionaré los principales productos de pan de caja que se elabora, como son el pan Bimbo blanco, el pan Bimbo integral, el pan Bimbo natural, el pan Bimbo sin orilla, el pan Bimbo 00, el pan Bimbo 00 multigrano, el pan Bimbo artesano, el pan Bimbo de linaza, el pan Bimbo de centeno. Uno de los subproductos que elabora la empresa es el reciclaje de bolsas,
ya que cada año miles de millones de empaques de pan terminan en basureros y rellenos sanitarios en todo el mundo, por lo que el Grupo Bimbo convierte estos empaques de pan en nuevos productos que van desde empaques, lapiceras, tarimas y hasta nuevos plásticos y textiles. En la siguiente imagen les explicaré un poco acerca de la elaboración de estos subproductos. Y bueno, empezamos con la recolección de envolturas. Posteriormente, estas pasan por un lavado y una separación de sustancias contaminantes. Este proceso se puede repetir más de una vez si es necesario. Después pasa por un molino y un extractor. Y por último pasa por una centrifugada y una secadora, así obteniendo un producto listo para ser procesado por diferentes técnicas, como las que les había mencionado, que podría ser lapiceras, tarimas y nuevos plásticos y textiles. A continuación les hablaré sobre la planta industrial que maneja Pan Bimbo. Bueno, como primer punto tenemos el espacio adecuado, ya que al ser una empresa tan grande necesita un terreno de 60.000 metros cuadrados, porque esta empresa cuenta con el horno más grande de todo el mundo que mide más de 50 metros de largo y 5 metros de ancho. También este cuenta con unos pasillos laterales e interiores para su mantenimiento y cuenta también con un sistema de control de temperatura, el cual es una cámara de fermentación con el objetivo principal de mantener temperaturas elevadas para lograr la fermentación del pan con especificaciones muy precisas. Al igual que integraron un cuarto frío, ya que en esta infraestructura se busca aislar la temperatura del ambiente y controlar la temperatura interna. También cuenta con un sistema de manejo de materias primas, ya que la empresa Bimbo maneja un nivel operativo la totalidad de sus inventarios en el marco de método de primeras entradas y primeras salidas. Es decir, se utiliza para la materia prima con la fecha de llegada más antigua. En ese sentido, la mayoría de los inventarios son administrados por el proveedor y se surgen al grupo Bimbo en forma recurrente, incluso con frecuencia de entrega diaria. Y por último, y la más importante, es que cuenta con un equipo de seguridad. Debido a la naturaleza del proceso y las altas temperaturas involucradas, las plantas de fabricación de pan Bimbo deben contar con equipos de seguridad adecuados, como sistemas de extinción de incendios, equipos de protección personal para los trabajadores, sistemas de detección de gases y un sistema de emergencia. Ahora hablaremos del estudio económico. Este punto es de vital importancia dentro de un proyecto industrial. Por ello analizaremos aspectos económicos importantes dentro del financiamiento de este. Como podemos ver, tenemos dos gráficas. Ambas son sobre las ventas netas de la marca. En la del lado izquierdo podemos observar las ventas netas a nivel internacional, que esto se extiende desde Europa, Asia y África hasta Latinoamérica, Norteamérica y México. Mundialmente las ventas netas han superado los 398.000 millones de pesos, lo que significa un aumento del casi 18% respecto al año anterior. En la gráfica del lado derecho visualizamos cómo las ventas netas han ido en constante crecimiento en los últimos años, pero todo esto solo es el reflejo del siguiente desglose. En esta tabla tenemos un poco más explicado cómo funciona la economía dentro de Bimbo. Como podemos ver, los costos de ventas en base a materia prima superan los 129.000 millones de pesos. ¿Esto qué quiere decir? Los costos de ventas son aquel valor que nos indica cuánto gasta una empresa o una industria en fabricar, en hacer y mover un producto en el mercado. Es el valor que la empresa debe invertir para que el cliente final reciba el producto o servicio. El inventario en materias primas envolturas invirtió más de 7.000 millones y más de 6.000 millones en productos terminados. Aquí tenemos lo más importante de este estudio. Como ya lo habíamos mencionado, las ventas netas superaron los 390.000 millones y se tuvieron costos de ventas en más de 193.000 millones, lo que nos deja una utilidad bruta, o lo que conocemos de otra manera como ingresos netos o ganancias netas, de más de 200.000 millones de pesos. Y todo esto gracias al apoyo de más de 3.3 millones de puntos de venta, colaboración en más de 30 países, más de 200 panaderías y plantas y cerca de 140.000 colaboradores. Y finalmente podemos observar que hay muchos factores que influyen en la economía de dicha empresa, como los intereses ganados, los perdidos, su participación en empresas asociadas o las adquiridas,
y también como pueden ser los préstamos bancarios de más de 5.800 millones. Y con esto podemos decir que Pan Bimbo está bien costeado y financiado, gracias a sus ingresos y otros factores que ya pudimos notar. Podemos concluir que para la elaboración de un producto debemos de seguir al pie de la letra todos los factores y que estos estén de acuerdo a las normas establecidas para el consumo que se requiera. Por ello, analizar el mercado, estudiar la materia prima y el producto final que se entrega al consumidor son cosas que no pueden pasar por alto. De esta manera, la empresa o marca cuida su reputación, entregando un producto de calidad.